Del 27 al 29 de julio de 1973, Led Zeppelin ofreció 3 espectáculos en el Madison Square Garden, instalación deportiva en Nueva York, que desde esos años era donde jugaban los Knickerbockers, los Rangers en el hockey, aunque también recinto que luce por la cantidad de músicos que han desfilado por ahí. Posiblemente el primer gran hito de esta clase fue esa presentación de Led Zeppelin, y tranquilos, podemos escuchar lo legendaria que fue gracias al álbum, también parte de él llevado a la película, The Sun Remains the Same. Ese 29 de julio fue la última presentación de Zeppelin en un buen tiempo. Podemos decir que el tour que se impulsa de Houses of the Holy terminó acá. Los meses siguientes fueron de vida ordinaria para los integrantes de la banda. Vivían con sus esposas, eran padres también. Jones, reservado y músico como solía ser, aunque por un tiempo enfermo y sin aliento para Led Zeppelin, considerando dejar el grupo. Bonham, por su parte, incluso apareció en una producción cinematográfica de Ringo Starr. Esos últimos meses de 1973 fueron más o menos, intentando ocasionalmente grabar algo en Headley Grange, aunque no hubo mucho para hacer. Bad Company luego tomó las instalaciones para grabar material de su álbum debut. Esto es importante porque el ingeniero de dicho álbum fue Ron Nevison. Zeppelin reanudó su proceso creativo en los primeros meses de 1974 y trabajaron 8 piezas que habían sido parte de la ingeniería de Ron Nevison. Improvisaron y desarrollaron durante la grabación, discutiendo y buscando hacer cosas mejores. Bonham fue un gran impulso durante las sesiones. Como todo lo que trabajaron superaba un álbum convencional, la alternativa fue diseñar un álbum doble, completando los minutos restantes con proyectos descartados que no entraron en sus álbumes anteriores. Cierto tratamiento y quedó listo Physical Graffiti, título que a palabras de Page refleja la energía física invertida en su producción. Álbum que fue el primero de Led Zeppelin en salir con el sello de Swan Song Records. Su logotipo es la famosa imagen que vemos acá. Muchos piensan es Ícaro, de los mitos griegos, aunque realmente es Apolo, deidad del panteón olímpico, y esa representación parte de un cuento de William Rimmer. Y con prácticamente 83 minutos de duración, recuperando material que data de los tiempos de la grabación de Led Zeppelin 3, conoceremos todo lo que es Physical Graffiti. Arranca con el riff por Jimmy Page, para luego incorporar otro sonido atrapante que proviene de un clavicordio eléctrico. Bonham incorpora su batería tras el breve comienzo de la vocalización de Plant. El bajo alumbra el pasaje, que varía elevando y llevando a lo clásico, así se moverá, llamando gracias a la potencia pasada, aunque ligeramente distinta a lo conocido por Led Zeppelin, para luego impresionar, con la guitarra saliendo de entre los efectos, pasando a dominar con el solo, con un sonido traído desde la grabación por medio de un sintetizador ARP. Custard Pie se iluminará hacia el ocaso, con la armónica que regresa a los trabajos de estudio de Zeppelin, tocada por Plant, quien cantó sobre un pastel de natillas en una letra de varias interpretaciones. Vamos 1 de 8, de las grabadas en 1974, o sea, material sí reciente por estos años. Arranca con la batería de Bonzo, buscando el inicio concreto para la posterior entrada de la guitarra eléctrica y el bajo también. Increíble como originalmente por 1970 era un acústico, pasando en 1972 por un poderío eléctrico hasta llegar a lo que ahora escuchamos en 1975, luciendo con la percusión, la guitarra en construcción de un excelente espacio instrumental, vagando y hallando su camino. The Rover ya tiene letra y se escucha bien las sobregrabaciones de la guitarra en virtud de su sonido, aunque algunos podrían argumentar la pérdida de otros elementos hacia el otro lado. Pero fuera del apartado técnico, está siendo una canción poderosa y muy disfrutable, más cuando Page presenta el solo sin perder potencia por otra guitarra. The Rover, el vagabundo con muchas historias, canción víctima de complicaciones con la ingeniería sonora que ensombrece un tanto la potencia que llega a ser realmente.
deslizándose la guitarra de Page, apoderándose pasivamente del pasaje, con efectos de sonar aquí y sonar allá, para luego lo tranquilo lo vaya quebrantando la batería de Bonzo, pieza fundamental de toda la construcción. Luego estará apareciendo Discreto Jones, como le ha gustado hacer a lo largo del álbum, con un bajo sin trastes demostrando Discreto nuevamente su maestría instrumental. Plant ya está cantando, acompañándose del sonido de la guitarra y dándole más potencia cuando la batería se presta a esto, para después pasar a donde encontraremos una sólida fuerza. Seguirá In My Time of Dying, jugando a los arranques y al reposo, sin desalentarnos en ningún momento, la interpretación correcta en la voz de Plant, luciendo como él solo sabe hacer sus propias letras, para luego impulsar mejor los instrumentos a toda la pieza, acompañándose de un Plant más fuerte. Los espacios más reconocibles a lo clásico de la banda, aunque con 7 minutos por delante, tendrán mucho más que demostrar, y para ello está el espacio comandado por la guitarra eléctrica y su solo, encantando a los oyentes con su claridad y su tendencia moribunda, así como la letra, aquella que recoge personalidades de la Biblia, el Señor Jesús, San Pedro y el Arcángel Gabriel, mientras que en la música, a los 6:30, renueva su sonido, presta arranques más fuertes, y al pensarlo mejor, se nota la gran calidad de Bonham durante toda la obra, encarrilándose hacia algo mejor desde el minuto 8, volviendo al reposo, la solitariedad de la voz de Plant y luego recobrar la potencia, la dirigencia de la guitarra eléctrica, cerrando con la tos y un espacio de voces de ellos mismos, sin interpretación alguna, tan solo para demostrarles a los oyentes lo mucho que cuidaban sus trabajos, considerando una buena toma, un buen añadido al tema de la lírica fatalista. En mi momento de morir, quiero que nadie llore. Todo lo que quiero que hagas es llevarte mi cuerpo a casa. Voy a hacer mi cama moribunda. Jesús, encuéntrame. Si mis alas fallaran, por favor encuéntrame con otro par. San Pedro, a las puertas del cielo, ¿no me dejarás entrar? Nunca hice algún daño, nada malo. Solo he sido así, de joven una vez. Tienes que ser mi Jesús. Llévame a casa. Vamos 2 de 8 de las nuevas que impulsaron este álbum. Conociendo su inicio la cara B o cara 2 del clásico LP de la época, con un sonido que hace recordar a las grabaciones del álbum homónimo a la pieza, y el por qué fue descartada para entonces, pues otros temas de aquel anterior álbum sonaban mejor, pero dejando las afrentas contra Houses of the Holy, disfrutamos de sonidos más claros, un bajo poderoso, apreciable, así como antes, la continuación de la guitarra eléctrica y Bonzo como siempre, excelente, no solo con la batería, sino con otro tipo de percusiones. Plant canta una lírica pasional, con los recursos para identificarle como las casas del santo, mientras crecen coros embotellados. Así se me ocurrió llamarle. Con un resultado final para encajar dentro de la amalgama de estilos que es Physical Graffiti, con el debido espacio para el solo de guitarra hacia el outro. Toca Jones el clavinet, dándole el primer toque funk al tema, surgiendo de la improvisación y muchos tratamientos. Plant canta con una voz más fuerte, mientras ya están creciendo y elevándose la guitarra eléctrica y la batería. La letra se resumirá bien a sí misma, hablando de amor, al menos en una parte, mientras se disfruta de Trampled Underfoot, con un sonido más comercial, amparándose en corrientes nuevas de la época, aunque sin dejar los sonidos de Zeppelin, luciendo tras bambalinas la guitarra eléctrica y siendo mucho más a su intermedio cuando Jones, desde la cuerda percutida, demuestra qué tan capaz es en estos sonidos más comerciales.
ganándose el digno espacio de formar regularmente parte, a partir de entonces, en los repertorios de la banda durante conciertos, impulsado también por haber salido como sencillo. Trample Underfoot tiene muchas ramas hacia arriba, funk, metal, disco, mucho que inspirar a quienes vinieron después, sin poder parar de hablar de amor con metáforas automovilísticas. Cierre concreto, pues. Ahora sí, quítense todos. Buscando lucir en el apartado instrumental, Page y Jones comenzaron a experimentar, aunque luego, por llegar tarde, Jones no recibió crédito de compositor. Ya ven, amigos, la importancia de ser puntuales. Y tras recibir el tratamiento adecuado, apareció una de las obras de la cúspide artística de Led Zeppelin, la que inicia con potencia, con el melotron por Jones y la batería interminable e imbatible, muy importante a lo largo del tema, una guitarra con un carácter más discreto, y Plant en una voz con la potencia adecuada, conduciendo y llevando a Kashmir a la variación con el brillo de su espacio instrumental, golpeando y dejando en shock a los oyentes. Va creciendo entonces también la sección de cuerdas, el arreglo y pizca de sal que aportó Jones para la versión final de la obra, la que igualmente se enriquece del canto de Plant y las variaciones rítmicas al momento del brillo instrumental. En la siempre creciente construcción y elevación del sonido, Kashmir siempre apunta a más. La variación llega con cautela, creciendo y luciendo lo hermoso de las cuerdas, la vocalización con las sensaciones de una soledad pese a todo el acompañamiento con el que cuenta, para entonces recuperarse el tema en una potencia inquebrantable, en la maestría de mantenerse siempre de todos los músicos, permitiéndose resaltar sin la necesidad de espacios con el protagonismo al solitario. Kashmir continuará y a los 7 minutos y medio iniciará su descenso, sin perder potencia alguna, incluso siendo excelente a sus últimos segundos con Bonzo. Así finaliza, cerrando la cara 2 de Physical Graffiti. Muy amada por sus propios creadores, Jones habló de que contiene en ella todo lo que representa a Led Zeppelin. Podríamos argumentar que faltaba solo incluir un solo de guitarra, también característica de la agrupación, pero por lo demás, con un potente riff, la capacidad multiinstrumentista de Jones, Bonham imparable y Plant en una fina interpretación lírica, aunque se inspirara en un viaje en Marruecos sin haber visitado Kashmir, la zona geográfica, con su valle fértil rodeado de montañas pertenecientes a los Himalayas, zona reclamada tanto por China, la India y Pakistán. ¿Cómo son esos dos, China e India, peleándose por ser el país más poblado del mundo? En una letra que habla del viajero, tanto del tiempo como del espacio, la historia fue bastante clara. Mientras el sol quema el suelo y mis ojos se llenan de arena, mientras escaneo esta tierra baldía, tratando de encontrar dónde he estado. Continuando en elogios, la pista por excelencia y con más cariños de los autores, incluso por encima de Stairway to Heaven, revelándose para muchos como la pieza definitiva, un hito cultural sonando aquí y allá. Incluso en el show del medio tiempo del Super Bowl de Shakira. Había que mencionarlo, si tanto les gusta el Super Bowl y Shakira, pues había que mencionarlo, ¿verdad? Por mi parte, solo me queda y me resta decir que si quieren saber mi opinión muy personal, que no influye para nada en los listados, Kashmir es mi canción favorita de la discografía de Led Zeppelin. Debemos mencionar que, junto a la pieza anterior, forman parte de las 8 que impulsan al álbum, así que vamos 4. Inaugurando la cara 3 o cara C, creciendo dentro de la ambientación un sintetizador con un sonido muy característico en su propio solo, sobresaliendo del sonido de la eléctrica, que es la ambientación tocada con un arco. Así le gustaba a Page.
La presentación de In the Light es majestuosa, pasando una estructura de misterio con el clavicordio eléctrico, con la voz de Plant bajo un efecto peculiar para que próximos al minuto 3, Bonzo entre en el pasaje y Zeppelin cobre sonidos más reconocibles, sin perder la atención ni quebrar la nebulosa que aún cubre al pasaje. En un continuo manejo de los instrumentos y lo pausado por segundos que llega a ser Plant, parece seguir impactando en el manejo de los ritmos. Descansará con el clavinet, dejando tiempo a la reposición del pasaje, dando pistas de cómo es que entra la luz a la canción y de reforzada por la nueva guitarra eléctrica y un bajo más claro, imparable y que brilla por sí mismo. Aunque antes de dejar la luz entrar, se debe volver un poco más hacia el sintetizador, con el efecto sobre la voz, para después, tras momentos de fuerza, entre de lleno la luz, para los 2 últimos minutos. Algunos creen que aquí es cuando In the Light se desvanece en calidad, pero apreciándola más es cuando explota la construcción de 6 minutos, la cumbre de este desbordamiento progresivo de Led Zeppelin, con una letra en contraposición del fatalismo de In My Time of Dying. Y si sientes que no puedes seguir y tu voluntad se está hundiendo, solo cree y no puedes equivocarte. En la luz encontrarás el camino. Déjame compartir tu carga. En la luz, todo el mundo necesita la luz. Vamos 5 de 8. Everybody needs a light. Ooh, yeah, yeah. Ooh, baby. Everybody. Saliendo adelante desde el silencio, una corta pieza acústica, una toma descartada de las grabaciones del tercer volumen y por eso llevando el nombre de la cabaña donde surgieron muchas ideas. Consideramos esta canción otro disfrute que cumple una función clave tras piezas tan largas e increíbles como Kashmir e In the Light. Limpiar el paladar en un goce acústico y entonces podemos continuar con las 7 piezas restantes de Physical Graffiti. Sí, llegamos a la mitad. Con otro tipo de sensaciones más profundas, amparados en la corriente soft, progresa una nueva pieza, con Plant cantando en las sensaciones que acarrea el género que abrazan acá, y con sonidos más relacionados al terreno onírico, reflejo de ello, más que nada, los coros. También el piano eléctrico, aunque luego se emociona más el pasaje, con la aceleración en el tiempo y la guitarra eléctrica comandando, aunque en una muestra de esta buena composición, sin advertirlo, vuelve a lo lento y lo profundo. La letra no se alejará de esta propuesta, lejanía, falta de tiempo. Para concluir la tercera cara del trabajo total, 10 Years Gone se presenta con cautela, en el rasgueo de la eléctrica y un bajo ocultándose a pleno oído por el otro lado, para que, en la espera de la batería, realmente surja el riff, que continuará hasta la sección donde las palabras de Plant ya aparecen, y luego de él, segundos más para contemplar a la batería, y luego disfrutar, luego de algún tiempo, de un solo de la guitarra eléctrica, en otra muestra de las sobregrabaciones del instrumento con las que Page trabajaba, estando en tantas distintas presentaciones, prestando 2 de ellas para la emoción de la vocalización y luego continuar con lo que ya se ha propuesto. La sexta de las 8 que impulsan la obra es 10 Years Gone, luciendo en el sonido de las sobregrabaciones de guitarra eléctrica y su historia de trasfondo. 10 años atrás de ella, una chica le hizo elegir a Robert Plant entre ella
o la música. Bueno, sus fanáticos, aunque a mediados de los 60s aún no tuviera. Naturalmente, saben que eligió él y ahora canta de eso, mientras suena el poderoso auto de la pieza. Tal como fue, nuevamente será. Los ríos siempre llegan al mar. ¿El mejor amor que tuviste? ¿Alguna vez me recuerdas, cariño? I received a message from my brother across the water. He sat laughing as he wrote the ends inside. So I said goodbye. La batería discreta, antes de la explosión por el órgano, alumbrando e invitando a conocer las últimas 5 canciones que forman el lado 4, la cara D. Night Flight es la primera de ellas, con un sonido animado que se refugia en un peligroso acercamiento al estilo country, aunque con un bajo más emocionante. No durará mucho, pero tiene el espacio suficiente como para presentar distintas percusiones y no dejar de hacer brillar al órgano, con una letra de interesante narración para orientarnos a la falta de paz y amor en el mundo. Night, night, yeah. Oh, well, the morning light is coming. I'm gonna make you wanna kinda feel alright. Regresando a terrenos más pesados, siguiendo perfectamente la traducción de su título, la canción desenfrenada, un riff atrapante y toda la construcción que surgió a partir de las improvisaciones, haciéndose de fácil tratamiento, deteniéndose atropelladamente para volver a arrancar con su propia fuerza, cuando ya surge el clavinet y después se apodera la guitarra eléctrica en su variación de lo duro y potente de The Wanton Song, y gracias a los logros de la ingeniería sonora, reiniciar gracias a la guitarra pasándose por el audio. Disfrutaremos más pronto que tarde de este momento otra vez, hasta llegar al solo de guitarra, recobrando técnica de Page en sus años con los Yardbirds, con el eco al revés, reiniciando al final nuevamente a la canción, aquella que guarda en su letra el relato de la mujer silenciosa, siendo suficiente para lo desenfrenado y genial de esta canción, 7 de 8 como impulsos del álbum. Retrocediendo a las sesiones que vieron el nacer de rock and roll de Led Zeppelin 4, está una sesión de improvisación con el nunca oficial pero honorario miembro de los Stones, Ian Stewart. Dicha sesión es Boogie with Stu, recordando a sonidos folk que The Rolling Stones encontró en su camino hacia Excel Main Street, y un piano de 1966, características del álbum Aftermath. Ya hablando completamente de la pieza de Zeppelin, hallamos interesante de nuevo a la percusión, el piano y el canto de Robert Plant, aunque lo mejor lo encontraremos en la mandolina que toca Jones y la estructura creciente que comanda Stewart. De la letra no rescataremos mucho, pues parte de un original de Richie Valens llamado Oh My Head. Lo loco al final es que, lejana la idea de leer el título, no tiene nada que ver con el género boogie, puesto que este ni siquiera había aparecido todavía. La percusión cierra el pasaje junto a unas risas encapsuladas. Not even yet. En una conversación grabada entre los miembros de la banda, lejano al sonido de lo que parece ser una mandolina, arranca la pieza, en el rasgueo de la guitarra acústica. Ya canta Plant cuando otros recursos se han incorporado a la pieza,
la que surgió en el proceso del álbum anterior y se retomó con bastante entusiasmo, tanto que llegó a ser sencillo. El eco de la voz se presentó justo antes de la incorporación de la batería, cuando llega a emocionar un tanto a la canción, enriqueciéndola a la aparición de la armónica en una letra para detenerse a leerla y comprenderla un poco más allá. Black Country Woman consigue interesar al final, habiendo cautivado ya 3 minutos seguidos, y cierra en su mejor momento. La octava de las trampolín para Physical Graffiti. El cierre de la obra, Sick Again, tiene su inicio con la guitarra que englobará el sonido más característico del álbum entero. Se hizo popular en sus conciertos y se explica en la potencia que guarda, disfrutando de los 4 músicos, los efectos y la producción de sonido. Asimismo, las emociones que guarda, llegando a cautivar más hacia adelante, también con la aparición del solo de guitarra. Creeremos conocer todo sobre Sick Again, cuando presta más en el impulso de la batería, en el intermedio como en el outro, de la pieza sobre las groupies, muy desafortunadas. Sus últimos segundos pueden guardar una auténtica sensación de conclusión para Physical Graffiti, que no agrega nada nuevo en su versión de lujo del 2015, más que otras mezclas y versiones del material ya visto con anterioridad. Lo demás saldría tiempo después, a su debido tiempo. Vamos a la crítica final. Led Zeppelin ha aprendido mucho a lo largo de los años. Uno de los puntos más fuertes de todo el álbum es el cómo atrapa al iniciar sus caras. Lo hace 4 veces, con Custard Pie, Houses of the Holy, In the Light y Night Flight. Igualmente, podemos elogiar su forma de cerrarlas, con In My Time of Dying, Kashmir, 10 Years Gone y Sick Again. Logran una amalgama de sonidos, no una exploración como el trabajo pasado, sino un desbordamiento y recopilatorio de ideas. Lo hacen así bastante bien. Ahora sí conozcamos las 8 que impulsan Physical Graffiti: Custard Pie, In My Time of Dying, Trampled Underfoot, Kashmir, In the Light, 10 Years Gone, The One Dance Song y Sick Again. Hemos de decir que en efecto son de lo mejor del álbum, y su distribución es espectacular, pues por cara hay 2 de ellas, dándole puntos a la funcionalidad, vigencia y curso del álbum. Tristemente, aquí comienzan los problemas. Physical Graffiti, como vimos en un inicio, fue colocado, no queremos decirlo así, con relleno. Para completar, estos 8 temas juntos tienen una duración de 53 minutos 33 segundos. Hablamos aproximadamente del 65% de lo que compone el álbum, que es de 1975. Ese mismo año, Pink Floyd lanzaría Wish You Were Here. Los videos del análisis a ese álbum y de toda la discografía de Pink Floyd pues en la lista de reproducción que les adjunto, cuya duración apenas sobrepasaba por segundos los 44 minutos cerrados. Wings, la banda de Paul McCartney, sacaría Venus and Mars de 43 minutos 10 segundos, solo 2 segundos más largo que A Night at the Opera, del mismo año de Queen. Doy estos ejemplos porque podríamos decir que estas agrupaciones contaban con el mejor equipo de calidad, la cúspide de lo que se contaba en material de grabación, sobre todo Pink Floyd y Wings. Pero darnos cuenta que, pues para mediados de los 70s, la capacidad promedio de un álbum oscilaba entre 43 y 44 minutos. Esto es por la tecnología de la época. Algunos podrían llegar a alcanzar 51 minutos con segundos, pero llegar a elevar 10 minutos el promedio era para nada factible, casi imposible. El problema no era el dinero, seguramente fue más caro el álbum doble. El problema era comprimir todo en un solo disco. Led Zeppelin fue
por otra alternativa, retomando anteriores trabajos descartados para completar 2 álbumes. Y claro, no nos podemos imaginar Physical Graffiti sin temas como The Rover, Houses of the Holy, Born As You Are, Down by the Seaside, Night Flight, Boogie with Stu y Black Country Woman. A meses de los 50 años del álbum, no se pueden prescindir de estos 7 temas. Led Zeppelin hizo lo mejor que pudo, ya dicho, distribuyó sus mejores temas para que ningún lado cojeara y formó con eso uno de los mejores álbumes dobles en el género rock. No obstante, no logró uno de sus mejores trabajos. ¡Alto! Deténganse, vamos a explicar. Yo sé de gran cantidad de fanáticos de Physical Graffiti, sobre todo soy consciente del amor que le tiene la comunidad de habla inglesa y lo entenderemos con el apartado del contexto. Estoy seguro, ustedes, comunidad de habla hispana, también gustan y quieren mucho este trabajo, por eso soy cauteloso e intento tener las palabras correctas. Que haya dicho que Physical Graffiti no sea de los mejores álbumes de Led Zeppelin no quiere decir que sea malo. Visualicemos los 5 anteriores, son buenísimos, igualar a eso, súper complicado. Si Physical Graffiti se queda más abajo, es porque los otros rozan la perfección, y dicho que este álbum, desde su concepción, para ser efectivo, necesitó de relleno. Excelentes canciones, que gustan mucho, pero de inmediato tratadas como el plato de segunda mesa. Que Physical Graffiti sería mejor trabajo solo con las 8 que impulsaron el proyecto. En lo personal, creo que sí, porque igualaría esos momentos de calidad en cuanto a otros álbumes y no le podrías encontrar momentos o segundos de relleno o momentos de segunda relevancia, pero salió como salió y salió bien. Otro factor que le juega en contra fue el lío de la producción, perdiéndose algo de sonido, hallando algunas inconsistencias al momento de la ingeniería sonora y que su audio en general, de principio a fin, parezca una montaña no uniforme. Es que claro, tener 5 ingenieros acreditados por el recoger de tantas ideas desde 1970, pues prestó a cierta inconsistencia para los resultados finales de audio. Ojo, no para la composición. Así pasamos a los demás. John Paul Jones se vuelve a lucir como multiinstrumentista. Jimmy Page quizá en primera instancia permanezca más desapercibido con la guitarra, pero los riffs y solos están presentes. Asimismo, las sobregrabaciones y efectos en su desbordamiento experimental de mediados de los 70s. Robert Plant volviendo a la armónica, amparando su voz en efectos, pero entregando otras muestras limpias, con sus letras de pasión, no solo la romántica o erótica, sino la de aventura y emocionales, la soledad, la fatalidad y el optimismo. Para el final, queda hablar de un motor para toda la obra, desde su composición y grabación hasta el resultado final, que es John Bonham, marcando el ritmo no solo con la batería, sino también con su entusiasmo. Gracias a él podemos disfrutar de Physical Graffiti, como lo han hecho muchos desde 1975 y como en 2024 lo seguimos haciendo. Finalmente podemos hablar de rendición completa de la crítica sin remordimientos. Con Led Zeppelin 4 no tuvieron de otra, pero con Physical Graffiti, a voluntad propia, le dieron altas notas y el público lo abrazó. La demanda para los conciertos fue tremenda, asimismo por el álbum, cuya portada fotografía un bloque de viviendas neoyorquinas, con ciertos arreglos, ¿verdad? Aún con todo lo dicho en el apartado de la obra, no deja de ser uno de los mejores álbumes de 1975. Plant lo ha llamado su favorito de Led Zeppelin y en sus palabras guarda una verdad terrorífica, que fue el apogeo creativo de la banda. Podemos darle la razón, habían llegado a la cima, pero como dicen, todo lo que sube tiene que bajar. No dejaremos de encontrarnos con grandes trabajos, pero será más pausado. Ya el propio fuego creativo de Led Zeppelin se empezaría a apagar y con todo lo que hemos conocido entenderemos después por qué acabó y cómo acabó. De entrada terminaremos este capítulo para volvernos a reunir acá para el penúltimo capítulo de la serie, Presence, la resiliente producción de Zepp. Por todo lo dicho, en sexto lugar se ubica Physical Graffiti en el ranking de álbumes, mientras que la canción que logró meter al top 10 fue Kashmir, de momento en top 3. En este momento van 57 puestos, que conoceremos en su totalidad en el ranking completo acabada la serie. De entrada, si pusieron atención, sabrán que a la serie solo le quedan 2 episodios, pues en el último haremos análisis en fuga de Coda, porque es un recopilatorio con temas descartados. Pero sí, el final será con el video de In Through the Outdoor.
Hasta entonces conocimos ya a Physical Graffiti, cruel ejemplo de la época, porque a lo que pretendía Led Zeppelin lograr, los tiempos le jugaron en contra. Años después, el álbum que pensaron pudo haber salido tal y como fue en un inicio, pero como sea, lo hicieron excelente, cargando su único álbum doble de estudio de energía física, la que se mezcló entre ideas y entusiasmo, su virtud y poderío, e imprimir en su sonido un graffiti físico. It's me.